segundo bloque del Poder de la Palabra. Vamos a aprovechar cada minuto con Miguel Ángel Santos Guerra. Miguel, ¿por qué el aula en la que hace apenas unos días diste tu última charla, imagino yo, debe ser casi físicamente muy igual a aquella en la que hace cuántos años atrás habías empezado? 54. 54 años. ¿Significa algo eso? Bueno, hay cosas que se mantienen y hay cosas que se han transformado. De aquella primera aula, yo empecé con alumnos de primaria, después seguí con alumnos de bachillerato, fui director de una escuela, una experiencia apasionante, que he descrito en un libro cuyo título es Yo te educo, tú me educas, que creo que refleja un poquito cuál es mi forma de concebir la educación o la enseñanza. Y después he sido profesor universitario en distintos niveles. Efectivamente, el nivel, que yo creo que es por lo que me preguntas, el nivel de transformación de las escuelas debería ser más acelerado, más rápido. Sin embargo, las innovaciones son lentas y yo creo que son insuficientes, que la escuela debería ser más ágil para asumir las transformaciones, las exigencias, porque claro, se educa para el futuro, se educa para hacer personas que van a estar construyendo el futuro. La escuela no puede estar anclada en el pasado, no puede mirar por el retrovisor de la vida, siempre. Y efectivamente tú me dices, la primera clase, el primer aula, el aula de los alumnos que tuviste en la última sesión, bueno, hay similitudes y hay diferencias. Este era un aula con una estructura circular, con mucha participación, con una dinámica muy diferente a la que yo tuve en aquellos años con los alumnos de primaria. De modo que hay cosas que se han transformado, hay cosas que permanecen, pero yo creo que el ritmo de los cambios debería ser más rápido, más profundo, y que la escuela debería tener una mayor autonomía, no estar tan cargada de prescripciones, porque claro, las prescripciones son para todos Por los ejemplo, mismos. ¿cómo sería esto, Miguel? Por ejemplo, digo, ¿cómo es esto de las prescripciones de las que dices? Bueno, yo digo que no hay institución en un país con más prescripciones que una escuela. Está todo prescrito. Está todo prescrito. Es decir, está prescrito el currículum, está prescrito el calendario, está prescrito el horario, están prescritos las evaluaciones, están prescritas las informaciones a las familias. Hace unos años en España estaba prescrito hasta el color de las cintas en que debían imprimirse los boletines de evaluación. Y esa carga enorme de prescripciones tiene dos causas muy peligrosas. Una, que es la desconfianza respecto a que los profesores lo puedan hacer bien por sí mismos. Y una segunda es, más grave todavía, que lo quieran hacer sin que se les mande. Y por eso se ha definido a la escuela en algunos autores españoles, ingleses, como institución paralítica. No puede avanzar sola, la tienen que transportar, la tienen que llevar. Y de hecho, en mi país, yo creo que aquí también sucede, cuando se pretende cambiar la escuela, se hace a través de prescripciones. En España hemos tenido 7 leyes generales en 35 años. Esto es una cosa verdaderamente impresionante. 7 leyes generales para mejorar la educación, que se configuran de esta manera. Los investigadores investigan y comprenden lo que pasa en las aulas, se lo cuentan a los que prescriben, a los políticos, y los políticos dictan la norma de cómo tienen que cambiar los profesores. Es un modelo desprofesionalizador. No podríamos entender que se cambiase así la medicina, en que hubiese ley general para mejorar la cirugía en Argentina. No, porque los cirujanos dirían, oiga, el profesional soy yo, usted me tiene que dar una buena capacitación, me tiene que dar un buen hospital, me tiene que dar un buen sueldo, 2 pacientes para operar cada mañana, no 52, porque a 50 me los tengo que cargar, y me tiene que dar una capacitación en el ejercicio
porque no puedo ser médico para toda la vida. Pero no decirme que pague yo mi capacitación, es que usted me tiene que ayudar a capacitarme. Entonces, el papel de la política no es que no sea necesario, pero es que debe ser otro. Debe ser otro. ¿Cuál debe ser? Pues debe ser el de seleccionar bien a los docentes que van a hacer esta tarea tan importante y no seguir reproduciendo ese estado de opinión de que el que no vale para otra cosa vale para ser un maestro, un profesor. Debe transformarse y mejorarse la formación y debe mejorar, y esto se lo digo muchas veces a los políticos de Argentina, deben mejorarse las condiciones en las que los profesores trabajan. Es decir, que en lugar de hacer una ley diciendo los profesores tienen que atender la diversidad del alumnado, es mucho mejor que ese profesor esté capacitado para hacerlo, pero que tenga la mitad de alumnos en el aula. Y entonces se podrá atender mejor la diversidad del alumnado. Mira, Miguel, me gustaría compartir una breve reflexión que un filósofo argentino, Santiago Kovadlov, firmó este fin de semana en un editorial, en un diario porteño, ¿no? Él decía que la educación ha perdido el rumbo para convertirse en expresión de una mera subsistencia material de las escuelas. Bueno, a mí es un pensamiento que bueno, en primer lugar, me interpela, me golpea, pero yo no estoy a la defensiva respecto a ese presupuesto. Estoy en la asunción de ese planteamiento y en el ejercicio crítico de pensar, esto es que puede ser verdad, es que hay muchos visos de que pueda ser verdad. Porque si yo lo entiendo como una agresión, no puedo cambiar, no puedo mejorar, no puedo entender, si estoy siempre a la defensiva, si yo no me cuestiono, es que hay muchos visos de que eso sea verdad. Y entonces es una interpelación tremenda. Y eso nos obliga, ¿a quiénes? A los profesionales en primer lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo tengo un libro que se titula La escuela que aprende, no la que enseña. Y abro ese libro con una fábula cortita de Augusto Monterroso. Se titula El grillo maestro. Está tomada del libro La oveja negra y otras fábulas. Es cortita, pero tremenda. ¿Cómo dice? Un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en la que el grillo le estaba dando a los grillitos una clase sobre el arte de cantar. Y entra en el momento de la exposición en el que el grillo les está diciendo a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces, puesto que se produce mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. Y añade, en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta. Evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y acaba así, el director de la escuela, que era un grillo muy viejo y muy sabio, al escuchar aquello, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Es tremendo, porque yo me pregunto, ¿cuándo se enteran los grillos y el director de los grillos que están basando aquello en un error? Que están basando aquello en una falsedad, pero si nunca se lo cuestionan. Y cuando se cuestionan, dar respuestas presididas por la lógica de autoservicio. Hace poco en México subía yo por una escalera imperial de una escuela normal y la directora me dice, mira Miguel Ángel, qué exalumna tuvimos aquí. Era una eminencia con un busto, con un nombre, exalumna de la escuela. Lo cual quiere decir, ¿qué tarea hacemos tan estupenda? Que tenemos estos exalumnos. Pero si ese día aparece en la prensa 5 exalumnos de la escuela normal han sido sorprendidos después de violar, matar a 8 personas, esa directora no me dice, qué mal lo hacemos. ¿Qué dice? No han seguido nuestras enseñanzas. Estos son unos pésimos alumnos de nuestra magnífica escuela. Entonces, ¿cuándo mejoramos? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de que aquellos son errores? Yo les decía esta mañana a los directores. A veces me imagino las escuelas como barcos en alta mar.
toda la tripulación extenuada, sudorosa, ajetreada, en la limpieza, en la máquina, en la cocina, y alguien pregunta, ¿se puede saber para dónde va el barco? Hasta el capitán dice, no sabemos, porque no hay tiempo para pensarlo, tenemos muchas ocupaciones. Y yo les decía, no hay viento favorable para un barco que va a la deriva. Dicho de una manera más lapidaria, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Es decir, que si eso que dice este pensador, o lo que yo les preguntaba esta mañana, ¿ustedes qué quieren sacar de las escuelas? Personas críticas, me dicen. Y yo pregunto, ¿salen o salen adocenadas? Personas solidarias, ¿salen? Personas solidarias, formadas por nosotros, personas solidarias, o salen egoístas, competitivas, tal. Personas que amen el conocimiento, personas que amen el saber, personas que descubran, y salen así, o salen aborreciendo el conocimiento, aborreciendo la lectura, la investigación, el saber. A mí esas cosas, te digo, que me desvelan, que me quitan el sueño. Hace poco me decía una maestra, me dijo, la excelente maestra, me ha dado un disgusto mi hijo, porque me ha dicho, mamá, quiero ser viejo. ¿Para qué, hijo? Para no ir a la escuela. Bueno, eso es una tragedia, porque aprender es apasionante. ¿Por qué ese niño no quiere ir? Porque no disfruta, porque no descubre, porque no va con la vida, no. Algunos dicen, hay muchos niños hiperactivos. No, es que la escuela es hipoactiva, ¿eh? Y entonces los niños se aburren en ella, ¿eh? Y yo creo que esa es una interpelación que a nosotros, los profesionales, nos tiene que interpelar, esa interpelación. Y tiene que interpelar a los políticos que tienen responsabilidad sobre la escuela. Y tienen que interpelar a las familias, porque la educación no es solamente de los profesionales, es ni siquiera de las familias que tienen hijos en edad escolar, sino es de toda la ciudadanía. Por eso ese aforismo africano es tan potente, hace falta un pueblo entero para educar a un niño. O yo lo completo diciendo, hace falta un buen pueblo para educar bien a un niño. Qué interesante. Miguel, ¿compartís el método de las evaluaciones PISA? Pues tengo algunas críticas sobre eso. Digo porque fruto de esos, si nos guiamos por esos indicadores, el 52% de los adolescentes argentinos no comprende lo que leen. Bueno, a mí me parece que las evaluaciones, estas y las demás evaluaciones, tienen que servir para comprender y tienen que servir, segundo, para mejorar. Yo tengo un libro que se titula La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Pero ¿qué pasa con las evaluaciones? Que se transforman en métodos para clasificar, seleccionar, jerarquizar, medir, pero no para comprender. Porque si ese resultado de PISA, que yo creo que a los que estamos en las aulas no nos tiene que descubrir nada nuevo, es que yo sé si mis alumnos saben leer o no, no me lo tiene que decir PISA. Bueno, si me lo dice PISA, puedo pensar, bueno, ¿y qué está fallando aquí que no comprenden? ¿No? Pero ¿qué sucede con PISA? Que algunas veces esos procedimientos de evaluación estandarizados, masivos, comparativos, que comparan realidades incomparables por su historia, por su cultura, por sus medios, se convierten en el fin de la educación, en el fin. Y entonces yo he visto escuelas que han dejado programas de coeducación, programas de convivencia, programas de medio ambiente, para preparar las evaluaciones de PISA. Para rendir bien ahí, nada más. Para rendir bien ahí. Y yo escribí hace unos años un artículo que fue un poco incisivo en el título y después en el contenido, y era el título del artículo, ¿viene PISA del verbo pisar? Yo piso, tú pisas, él pisa a los otros, de modo que el que está primero pisa a los siguientes, y el que está segundo pisa a los siguientes, y el que está tercero pisa a los siguientes. Y ahí está otra vez el efecto Mateo, porque los que quedan primeros tienen el respaldo de haber sido premiados por esa recompensa de estar primeros clasificados. Y entonces se pervierte el sentido de las pruebas, porque deberían ser para mejorar los sistemas,
Porque después no se dice, y a los que van mal les vamos a ayudar. Se dice, y a los que van bien les vamos a premiar. Pero entonces, ¿qué hacen las pruebas? Ponernos a competir y convertirse en los fines a los que tenemos que tender para ganar puestos en el ranking, desde el punto de vista político, porque después viene la cultura de los titulares y manejan los resultados de las pruebas de una manera muy tramposa. Y dicen, por ejemplo, las instituciones privadas tienen mejores resultados que las instituciones públicas. Pero eso es una trampa. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas han elegido a los mejores alumnos. Y después tienen mejores resultados, no porque sean mejores escuelas. Esos alumnos en otras escuelas tendrían excelentes resultados. Y la trampa, porque vivimos en la cultura de los titulares. La gente no entra a desentrañar el contenido que lo desarrolla, y mucho menos las fuentes que han dado origen a ese texto, ¿no? De modo que a mí me preocupa mucho la perversión de la evaluación. Incluso he publicado algo que se titula así, la evaluación como tortura, no como ayuda, no como un modo de... Es un título casi Foucaultiano. No, pero es que a veces es eso. Suplicio, castigo, disciplina y ahora evaluación. En las aulas hay gente que vive la evaluación como una amenaza. Y como hay profesores sádicos que disfrutan haciéndolo difícil, pues en uno de mis últimos artículos de blog he titulado -1 con 17. Es una evaluación, una calificación que le hace un profesor a una alumna que me dice en la clase, Miguel Ángel, yo después de recibir esa calificación pensé que no solo era tonta, que era mucho peor, mucho más negativo que ser tonta. Pues claro, -1 con 17 quiere decir que es lo que no hay que saber, porque un 0 es muy contundente, ¿no? Pero -1 con 17, digo, además los decimales hacen la trampa de hacer pensar que hay rigor, porque hay números y hay decimales. Pero digo, eso no es fruto del rigor, eso es fruto del sadismo. Eso no es fruto de la justicia, es fruto del ensañamiento. -1 con 17, ¿no? Y además se suele pensar que cuando hay número hay ciencia. ¿Hay, perdón? Ciencia. Y no es verdad. Y yo lo explico esto a mis alumnos con una anécdota preciosa. A ver. Un señor tiene una hamburguesería y hace hamburguesas de carne de pollo. Hamburguesería de pollo. Y hay una inspección y descubre con las carnes de pollo mezcladas otros tipos de carne, abundantes. Y le dicen al dueño, ¿usted qué hace con las hamburguesas? Y dice, mezclo carne de pollo con carne de caballo. ¿En qué porcentaje? Y el dueño dice, a un 50%. Y le pregunta, ¿pero cómo procede usted a hacer las mezclas? Y dice él, ya se lo he dicho, a un 50%. Por cada pollo, un caballo. Bueno, hay una trampa. Hay una trampa. Me parece indiscutible lo del 50%, pero no es así. ¿Hacemos una pausa? Sí. Ya volvemos. Gracias.